Mientras el mundo grita para mostrar lo que tiene, los verdaderamente ricos caminan en silencio. No conducen Lamborghinis. No presumen relojes de oro. No comparten nada, porque ya lo tienen todo. Este video no es sobre jets privados ni mansiones en Miami. Es sobre una verdad que casi nadie te cuenta. Los millonarios de verdad viven entre nosotros, y su riqueza está oculta a simple vista. Hoy vas a descubrir cómo piensan, cómo se comportan, y sobre todo, por qué su secreto es precisamente el bajo perfil. Te lo advierto, después de ver esto, nunca volverás a mirar igual a tu vecino silencioso que siempre paga al contado y nunca presume nada. El poder de no aparentar. Hay quienes gastan fortunas intentando parecer ricos. Y hay quienes, con fortunas reales, hacen todo lo posible por parecer normales. Esta diferencia no es estética, es filosófica. Mientras unos compran lo que no necesitan para impresionar a quienes no conocen, otros eligen vivir por debajo de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque han entendido una verdad que incomoda. El dinero más poderoso es el que nadie ve. Parecer rico te hace vulnerable, te expone, te convierte en blanco de expectativas, de presiones, de comparaciones. Ser rico en silencio, en cambio, te da algo más que la riqueza. Paz, tranquilidad, autonomía. Y eso para quienes ya tienen lo esencial resuelto, vale más que cualquier auto de lujo. El origen invisible del verdadero dinero. Los millonarios de bajo perfil no heredaron su mentalidad, la construyeron. Muchos crecieron en hogares donde el dinero era escaso, donde se aprendía el valor de cada dólar. Pero en lugar de arrastrar carencias, arrastraron preguntas. ¿Cómo se crea la seguridad? ¿Cómo se rompe el ciclo? No soñaron con fama, soñaron con control. Control sobre su tiempo, su entorno, su destino. Y así comenzaron una búsqueda silenciosa. Leían mientras otros miraban televisión, ahorraban mientras otros derrochaban, invertían mientras otros se burlaban. Y un día, sin que nadie lo notara, construyeron algo que ya nadie podía quitarles. Independencia. La arquitectura de una vida libre. Hay una estructura oculta detrás de cada vida financieramente sólida. Y no se construye con billetes, sino con decisiones. Un estilo de vida deliberado. Eligen casas modestas, no por escasez, sino por inteligencia. Porque saben que una casa es un hogar, no una exhibición. Conducen autos funcionales, porque entendieron que el transporte no necesita ser espectáculo. No compran ropa por etiquetas, sino por utilidad. No decoran su vida para otros, la construyen para sí mismos. Y así, cada dólar no gastado en apariencia se convierte en capital. Una inversión. En margen de maniobra. En resiliencia. Esta arquitectura no se ve desde fuera, pero desde dentro se siente como libertad. La rutina que multiplica sin hacer ruido. No hay espectáculo en sus mañanas. No hay reuniones de alto perfil ni discursos motivacionales. Hay disciplina. Hay hábitos. Se levantan temprano, no para mostrarlo, sino porque valoran su tiempo como lo más valioso. Comienzan el día con intención. Algunos meditan, otros revisan sus finanzas, pero todos se preparan mentalmente para elegir con claridad. Tienen presupuestos, siguen principios simples. No gastes más de lo que ganas, invierte lo que puedas, no financies lujos, evita deudas malas. Y hacen esto cada día, cada semana, cada mes. Hasta que el resultado ya no depende de suerte, sino de hábito. Si estás empezando a construir tu libertad financiera, considera suscribirte ahora. Aquí compartimos cada semana nuevas ideas que no verás en otros lugares. Ideas silenciosas pero poderosas. Invertir sin emoción. Proteger sin temor. El dinero no crece por emoción, crece por estrategia. No invierten en lo que está de moda, invierten en lo que entienden. No buscan duplicar su dinero en un mes, prefieren multiplicarlo en 10 años. Invierten en fondos indexados, en bienes raíces, en empresas que entienden. Y lo más importante, lo hacen de forma sistemática. Protegen su patrimonio, con seguros, con estructuras legales, con planificación fiscal. No porque sean paranoicos, sino porque son realistas, porque entienden que ganar dinero es solo la mitad del juego. La otra mitad es conservarlo. El silencio como ventaja. En un mundo donde todos gritan, el que calla tiene poder. Los ricos de bajo perfil no necesitan impresionar. Y por eso no se exponen. No necesitan ser validados por redes sociales. No viven bajo el ojo del juicio ajeno. Este anonimato les permite tomar mejores decisiones. Aprender sin distracciones. Fracasar sin ser juzgados. Reajustar sin perder reputación. La invisibilidad es su escudo. Y es también su libertad. Historias que no ves, pero que inspiran. En una ciudad cualquiera,
Una mujer de 55 años trabaja como contadora. Viste ropa sencilla, usa el mismo bolso desde hace años. Vive sola, sin hijos. Muchos la ven como una mujer común. Nadie imagina que tiene 3 propiedades pagadas, una cartera de inversiones sólida y un ingreso mensual que le permite elegir no trabajar. En otra ciudad, un joven de 33 años alquila un departamento pequeño. Todos creen que apenas sobrevive, pero lleva años ahorrando el 50% de su ingreso. Invierte desde los 22. Hoy podría dejar de trabajar si quisiera, pero sigue, porque ama lo que hace, y porque su objetivo no era dejar de trabajar, sino no depender jamás de nadie. Estas historias no aparecen en TikTok, no se celebran en Instagram, pero son las que cambian destinos, las que construyen legados. Elegir la vida en lugar del lujo. Los ricos con bajo perfil no renuncian al lujo, renuncian a la obligación de tenerlo. Disfrutan, viajan, comen bien, pero lo hacen por elección, no por validación. No necesitan demostrar nada. Su vida es un reflejo de sus valores, no de sus inseguridades, y eso los hace invulnerables a la presión social, a las modas, a los ciclos. En ese margen aparece una vida más rica, más auténtica, más liviana, sin deudas emocionales ni financieras, sin la carga de aparentar, sin la necesidad constante de más. Porque entendieron que el lujo más grande es no tener que impresionar a nadie. Si te sentiste reflejado en esta filosofía de vida, suscribirte es una forma de recordártelo. No estás solo. Hay una comunidad de personas construyendo en silencio, sin ruido, pero con propósito. El legado silencioso. No quieren dejar solo dinero, quieren dejar principios. Enseñan con el ejemplo. A sus hijos no les dicen que ahorren, les muestran cómo se vive sin ansiedad financiera. No les dan cosas, les dan mentalidad. No les compran futuro, les enseñan a construirlo. Porque saben que la verdadera herencia no está en las cuentas, sino en las decisiones que se toman cada día. Saben que el dinero, si no va acompañado de sabiduría, puede convertirse en una carga. Por eso enseñan a vivir con poco antes de tener mucho. Porque quien sabe vivir con poco nunca será esclavo del exceso. Lo que realmente vale. Al final, la riqueza verdadera no se mide en cifras, se mide en tiempo, en salud, en relaciones sanas, en libertad para decir no, en paz para dormir tranquilo, en margen para decidir sin miedo. Esa es la riqueza que persiguen, esa es la riqueza que construyen. Y lo más interesante, está al alcance de más personas de lo que imaginamos, pero requiere algo que el mundo moderno ha olvidado: paciencia, coherencia, humildad y una voluntad férrea de no dejarse arrastrar por la corriente. Los ricos con bajo perfil no llegaron ahí por accidente. Lo eligieron. Cada día. Y tú también puedes hacerlo. Quizás no puedas controlar cuánto ganas ahora, pero puedes controlar cómo piensas, cómo eliges, cómo actúas. Y eso, con el tiempo, transforma todo. Esta no es solo una historia sobre dinero. Es una historia sobre libertad, sobre tener opciones, sobre construir una vida que no depende de la validación externa. Puedes empezar donde estás, con lo que tienes. Lo importante no es el ritmo, es la dirección.